hablar de las cartas de Juan es un tema interesante, sobre todo si usted ama el Evangelio de Juan, que es mi favorito, honestamente. Siempre lo estoy leyendo. Leo otras partes de la Biblia, por si acaso también, pero me gusta siempre leer un poquito el Evangelio de Juan todos los días, memorizar un poquito algunas cosas que son importantes en el Evangelio. Lo primero a tener en cuenta, que ustedes probablemente ya saben, en términos teológicos existen muchos paralelos entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. También existe hoy una discusión en torno a si la primera carta de Juan es realmente una carta o es un tratado teológico. Y existe un poco de discusión en torno a eso. Mi profesor de Nuevo Testamento acá, él propone que es un tratado teológico y las otras dos son cartas. Pero el tratado teológico tiene sentido en el propósito de tratar problemas de la iglesia, que en realidad las cartas tienen como el mismo sentido, ¿cierto? Nunca, por ejemplo, Pablo manda una carta para saber cómo están los hermanos. La mayoría de las veces para tratar con algún problema que hay en una iglesia. Yo enseñé esta clase en inglés hace 1 año y medio, tal vez, así que traduje algunas cosas. Tengo unas fotos para que más o menos entiendan el PowerPoint, que son de un libro que trata la teología del Evangelio y la teología de las cartas. Entonces el autor, que es Kostenberger, ¿tuviste clase con Kostenberger? Creo que hace clases allá donde estás tú, no estoy seguro, Ismael. No, no. ¿No? Está a otro nivel, Ismael. Entonces, tomé unas fotos de ese libro para que ustedes vean los paralelos en versículos concerniendo los temas que se repiten en la carta que ya están en el Evangelio. Ok, está en inglés, pero las citas están en inglés también, pero ustedes probablemente saben que John significa Juan, ok. No voy a ir uno por uno porque si no vamos a estar aquí toda la mañana y el profesor ya me dijo ya que en media hora no va. ¿Puedo compartir mi pantalla? Uh, uh, no puedo compartir mi pantalla. How disable participant sharing screen, dice acá, share screen. Ahora lo vamos a... El profesor Diego está Ok, trabajando para ponerlo Estoy como... viendo, profesor estoy viendo. Diego. Ok, una nota interesante mientras se arregla algo de Ahora la sí. pantalla. Ok, una nota interesante mientras se arregla algo de la pantalla. En los escritos antiguos, el prólogo es muy importante. Me acuerdo yo que enfaticé mucho eso del prólogo de Juan, no sé si se acuerdan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Hay gente que enseña el Evangelio de Juan y que todas las clases repite y repite y repite el prólogo, porque contiene la teología. Como ustedes probablemente saben, en el mundo antiguo no existía un prefacio, no existía índice, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabes tú los temas centrales del documento? En el prólogo, ¿ok? Los libros no tenían páginas. En el prólogo se presentaban las ideas esenciales del documento. El Evangelio de Juan es un excelente ejemplo, Mateo, los evangelios son excelentes ejemplos de eso. El Evangelio de Marcos, mi profesor del Nuevo Testamento, por ejemplo, escribió su tesis doctoral en el Evangelio de Marcos y dedicó casi la mitad de su tesis doctoral al prólogo, los primeros versículos. Entonces, cuando miramos el prólogo, que el profesor anterior lo hizo muy bien, el prólogo de Juan y el prólogo de las cartas de Juan, el énfasis es muy importante. ¿Ok? Ok, ahora puedo compartir y dejar de chamullar. Voy a compartir mi pantalla. ¿A dónde está? Aquí no. Ok. Alright. Ok, a ver, voy a poner esto acá. Ok, vamos acá. Ustedes ven el cursor, ¿cierto? Cuando lo muevo, cuando hago así. Alright, súper.
All right, voy a mover esto aquí. Aquí hay una pequeña comparación de los versículos de los dos prólogos. Tengo que minimizar esto. Tienes el prólogo, acá tienes el prólogo de Juan, acá solamente puse el primer versículo de la primera carta de Juan. En Arge, en Hologos, okay, en principio, Arge tiene el sentido de tiempo, pero el significado de la palabra es principio, right? En Arge, en Hologos, acá hay Hologos, en principio era el verbo. Honestamente, a mí no me gusta la traducción del verbo. La palabra verbo es muy restrictiva. El sentido real de logo es palabra. Ahora, ¿por qué se traduce, yo creo, como verbo? Porque palabra en español tiene un artículo femenino, ¿ok? Y palabra en griego es una palabra masculina, tiene artículo masculino. Jo, ese artículo que ustedes ven es masculino, ¿ok? Vamos a hablar un poco de eso si tenemos tiempo. Si no, está en esta presentación. Ahí tengo unos 2 o 3 slides que hablan de la idea del logos en la cultura judía, un poco en la cultura griega de aquel entonces. ¿Ok? Se traduce como verbo para tratar de respetar el sentido gramatical, pero verbo es muy restrictivo. Palabra sería una mejor traducción. ¿Ok? En principio era el logos, y el logos estaba hacia Dios, y Dios era el logos. Algo interesante acá, y Dios era el logos. En realidad, cuando los griegos leen, ellos leen y el logos era Dios, porque el sujeto de la frase es siempre el logos, porque el logos tiene el artículo. Como ustedes pueden ver aquí, Theos no tiene artículo, ¿ok? Él estaba en el principio hacia Dios, ¿ok? Acá, lo que era desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con las manos nuestras, acerca del logo de vida, ¿ok? De nuevo el énfasis en la palabra o en el verbo. La palabra vida se repite, Zoé, Zoé. Eso es otro dato importante, que en Juan la palabra Zoé significa vida, y se usa un poquito en contraste con otra palabra que también se usa para vida, que es la palabra bios. De ahí viene la palabra biología, que bios tendría el sentido de ser un poco como la vida natural, y Zoé sería como la vida sobrenatural que ofrece Dios. Creo que esto ya lo hablé, la palabra de vida. El logos de la palabra, el logos, palabra, es una palabra que es crucial en la teología de Juan y tiene cierto trasfondo en el pensamiento judío y griego. Eso es lo entretenido del Evangelio de Juan, que cuando usa este tipo de lenguaje, tiene un énfasis judío, pero es muy atractivo para la gente con conocimiento un poco de la cultura griega. Y aquí están los paralelos que yo los voy a dejar acá. Existe aquí un paralelo que lo hace Gary Birch, que es un especialista en el Evangelio y las cartas de Juan. Ha escrito unos libros preciosos concernientes al Evangelio y las cartas de Juan. Y me parece que su libro del Evangelio de Juan está traducido hace poco tiempo, hace como 3 o 4 años lo traducieron al español. Así, si quieren anotar el nombre, va a estar en el slide, no tienen que anotarlo, lo pueden buscar. Y aquí existen ciertos paralelos entre el Evangelio de Juan en la izquierda y las cartas de Juan en la derecha. Solamente los voy a mostrar de esta manera para poder hablar de otros temas, porque esto después estas comparaciones las pueden hacer ustedes por ustedes mismos, para que lo revisen luego cuando el profesor les mande o suba la slide. Ok, entonces,
en términos de estilo, cómo se escribe el griego, existe muchas similaridades entre el Evangelio y las cartas. Y lo otro, en términos de contenido, cuando hablamos de estilo, hablamos de cómo el autor usa la gramática, cómo usa la sintaxis, cómo ordena las palabras. Y en términos de estilo, cuando ustedes lo leen, se siente, se ve que es el mismo autor. ¿Ok? A eso se refiere cuando hablamos de estilo, cómo el autor ordena las palabras, o hace las oraciones, usa la gramática. Cuando hablamos de contenido teológico, también existe un paralelo grande en términos de los conceptos que se usan. ¿Ok? La importancia de las cartas es concerniente a la idea de conocer verdaderamente a Dios, que es un tema general en las cartas de Juan, en un mundo que ya estaba lleno de religiones y filosofías en conflicto. Un mundo en ese aspecto similar al nuestro. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, a quien tienes enviado. Jesús define la vida, Zoé. No estoy muy seguro, probablemente el profesor Quistón trabaja más en español, me pueden ayudar a transliterar. Yo estudié casi todo mi griego en inglés, pero Zoé sería la palabra griega a la que yo me refería, que habla de esta vida superior, no bios, que es de la palabra donde viene biología. ¿Okay? Ahora, esto solamente en Juan. En las otras cartas, en las otras partes del Nuevo Testamento, bios puede tener el otro sentido también. Este es un énfasis de Juan. Vida eterna como conocer a Dios, porque solo respondiendo a la revelación de Dios a la humanidad, a la verdad revelada en Jesús. La palabra verdad, pensé que lo había puesto, me disculpo, aquí voy a hacer un arreglo pequeño. La palabra verdad es muy bonita en griego. La verdad, ¿ok? Verdad en griego sería aletheia, aletheia. La alfa sería una alfa de negación, ¿ok? Negación. Y letheia proviene, origen del verbo letho en griego, que significa esconder. La alfa negación nosotros lo usamos también en español. Por ejemplo, cuando decimos que un edificio es asísmico. Cuando decimos que un edificio es asísmico, es que está preparado para resistir, es como antisísmico. No se dice antisísmico, me enseñó mi profesor en la escuela, se dice asísmico. ¿Okay? Aletheia es la palabra verdad. Literalmente sería como el desesconder. Algo que estaba escondido ha sido absoluta, total y completamente revelado. No es cuando decimos aletheia en griego, no es una verdad media, es una verdad absoluta, completamente desescondida, que ha sido totalmente mostrada y revelada. ¿Okay? Y esa es la verdad que nosotros encontramos en Jesucristo. ¿Ok? Perdón por pero me pareció importante hablar de eso. Ok, algunas cosas para tener en cuenta. En la epístola de Juan. Varias preocupaciones en torno al tema de los falsos maestros. Primero, la enseñanza falsa, ¿ok? Que se refería a ciertos puntos poco ortodoxos de Jesús. Aparentemente se negó que Jesús fuera el Cristo o el Hijo de Dios. Se rechazó la encarnación, y acuérdense que la encarnación es un tema grande en Juan. Diría, probablemente si tuviera que escoger un versículo en el Evangelio de Juan, sería Juan 1:14. Kaijo logos, sarx, ekeneto.
y la palabra, y el palabra, o el verbo, carne, llegó a ser. Y la palabra se hizo carne. ¿Okay? Encarnación muy importante. Y vamos a ver, vamos a hablar un poco de los gnósticos, a quiénes eran los gnósticos, y eso tiene relación con esto. ¿Okay? Quizás también negaron que la muerte de Jesús tuviera un significado expiatorio, que probablemente por lo que leemos, los herejes decían ese tipo de cosas, y por lo tanto son denunciados como mentirosos y anticristo. O anticristo. Ahora, estos falsos maestros que encontramos en las cartas de Juan, reclamaron una relación especial con Dios, y eso es lo interesante de la carta, que no nos dice explícitamente quiénes son, nos da como pistas de quiénes son esta gente. ¿Okay? Ellos dicen que anduvieron en la luz y que estaban sin pecado, y que tenían un conocimiento especial. Desde estas ideas que encontramos aquí y probablemente en otros lugares, se ha especulado mucho respecto de los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Que habían gnósticos en el primer siglo. El movimiento gnóstico, la verdad, hoy en día, se sabe que es algo más, que tuvo más fuerza en el segundo y en el tercer siglo. All right? Ahora los académicos le llaman a estos gnósticos los protonósticos, los primeros gnósticos. Y es bastante difícil tratar de identificar. Primero, no es un grupo orientado, todos juntos y organizado y que tienen un libro de doctrina. No, hay un montón de grupos que hablan un montón de tonteras y tienen tonteras en común, por ponerlo de alguna manera, ¿ok? Y cuando se juntan todas esas leceras que dicen en común, se habla de esta idea de los gnósticos. Ahora, ellos nunca se llamaron a sí mismos gnósticos, nunca dijeron, aquí está, nosotros somos los gnósticos. No, esa es una construcción de los académicos que están estudiando estos textos de la antigüedad. Uno de los textos que se han encontrado que son interesantes respecto a este movimiento es el Evangelio de Tomás. Okay, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ok? Es el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo. Y en el Evangelio de Tomás hay muchas ideas respecto del conocimiento, muchas ideas extrañas, de filosofía, no tiene un cuerpo narrativo, no tiene milagros, ¿ok? Que es calificado como un evangelio gnóstico, porque se habla mucho del conocimiento. Por ejemplo, hay un texto en que Jesús, me parece que es Pedro, le pregunta a Jesús, Jesús, ¿las mujeres se van a salvar? Con todo, me disculpo con las hermanas presentes. Y Jesús le responde una cosa así como, sí, se van a salvar, pero primero se tienen que convertir en hombres para que puedan llegar a ser almas inmortales. Y uno lee eso y uno, ¿qué es esto? Esto es muy raro. Entonces uno cuando lee ese tipo de textos ve, por algo la iglesia rechazó estos evangelios y se quedó con los evangelios que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces esas son como las ideas que hay un poco en el mundo gnóstico y que algunos proponen que están presentes en esta carta, sobre todo en la primera carta. Ahora, los maestros reclamaron una relación especial con Dios, que andaban en la luz, ideas gnósticas también, la idea de la luz, y que andaban sin pecado, porque esta gente creía que lo que pasaba en el mundo espiritual no tenía relación con lo que pasaba en el mundo corporal. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, no importa, porque mi conexión con la divinidad está en otra realidad, la realidad espiritual. Entonces mi cuerpo puede hacer lo que quiere, porque mi cuerpo en realidad es una prisión, no es una creación de Dios. Right? Walter Wink en inglés ha escrito harto de este tema y yo creo que ahí tiene una frase que se me olvidó ponerla aquí, me acabo de acordar, que define muy bien lo que significa ser parte de este grupo, parte del grupo gnóstico.
Walter Bean dice, en la teología bíblica, dice algo así en inglés, voy a tratar entonces, en la teología bíblica tenemos la creación y luego de la creación tenemos la caída. La caída, con Adán y Eva cuando pecaron, ¿ok? Sin embargo, dice Walter Bean, en la idea gnóstica, la creación misma es la caída. ¿Okay? Porque el mundo material es absolutamente rechazado. Entonces, cuando el mundo espiritual se transformó en el mundo material, fue una degradación de la realidad. ¿Okay? Por eso que a los gnósticos no les interesa el mundo material y vamos a hablar un poquito más de eso. Hay un poquito de énfasis en la profecía, en las palabras del espíritu, unción, que sugiere que los falsos maestros daban importancia a la vida espiritual, nuevamente hablando de ese tema. Ok, aquí estas son palabras de mi profesor Rick Watts. Todo esto sugiere alguna forma de espiritualidad protonóstica. Yo creo que le inventó esta palabra, me parece media engrupida. Y elitista. Eso es lo otro. Eso es el problema con este tipo de movimiento. Porque salvación se adquiere por medio del conocimiento. Entonces, no todos tenemos los mismos niveles de conocimiento. Ayer repasaba un material que habla de los gnósticos y un filósofo que hablaba de esto dice una cosa así: nosotros somos realmente humanos, los que tenemos conocimiento, los otros son cerdos y perros. Entonces hay una idea elitista que es absolutamente en contra del Evangelio, porque Dios amó y redimió la creación y cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales. ¿Okay? Elitista, sorrealizada, que rechazó lo físico, ¿okay? Y aquí puede haber una conexión con la carta, yo creo. Por lo tanto, Cristo no se encarnó, no se preocupó por las cosas materiales. Por eso, por el Evangelio de Tomás no tiene milagro. Porque ¿qué hace Jesús los milagros? Restaura el cuerpo, restaura los ojos, restaura la vida. El que era cojo o el que estaba lisiado camina. Eso no lo tiene los evangelios, ¿no? Enfatizaron mucho lo espiritual, a través del espíritu caminaron en la luz y ese tipo de ideas y afirmaron andar en la perfección delante de Dios. Aparentemente, miembros que pertenecían a la comunidad o las comunidades, no estamos muy seguros hoy en día si había una comunidad juanina o era un conjunto de iglesias alrededor de la ciudad de Éfeso o en Asia Menor. Miembros que pertenecieron a estas comunidades habían desertado y estaban buscando llevarse a otros con sus ideas. Y la respuesta de Juan es que la partida de esta gente parecía haber, la crisis está generada porque la partida de esta gente parecía haber ocasionado una crisis de confianza en la comunidad. Y Juan escribe para afirmar y asegurar a sus lectores su posición ante Dios. ¿Ok? Esto lo pueden leer, me parece, me dieron 6 minutos. Ok, hablemos un poco de quiénes son los gnósticos o los protonósticos. Fundamental para los sistemas claramente gnósticos era un dualismo que se oponía al Dios trascendente. Hay varios mitos que existen en varios documentos, pero básicamente el tema era el dualismo, la división entre lo material y lo espiritual, ¿ok? Viendo lo espiritual como santo y bueno y lo material como esencialmente malo, ¿ok? Un poco de esas ideas se han infiltrado en la iglesia, en la historia de la iglesia, especialmente cuando los padres de la iglesia empezaron a usar filosofía griega para articular la teología cristiana. ¿Okay? Por eso la teología católica tiene muchas ideas de Platón, del filósofo griego. ¿Okay?
esencialmente eso es antibíblico, porque si ustedes leen Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el mundo, una de las palabras que se repite y repite y repite era que Dios consideró lo que creó. ¿Cómo lo consideró? Bueno. La creación fue considerada buena, ¿ok? El problema está en que a nosotros, cuando hacemos una revisión de la teología de la creación y del mundo, empezamos en el capítulo 3 de Génesis, no empezamos en el capítulo 1. Empezamos con la caída. Hay que empezar en el capítulo 1, cuando Dios crea el mundo, ¿ok? Y Dios determina que su creación es esencialmente buena, porque es su creación. Ahora, la caída ya tiene sus consecuencias. Pero la obra de Cristo va más allá que salvar almas, quiere salvar personas, quiere salvar la creación. Es por eso que al final de la historia, en el libro de Revelaciones, hay una creación nueva, una nueva creación. ¿Okay? La creación material, incluido el cuerpo, se considera esencialmente inferior. Chispas de divinidad, sin embargo, habían sido encapsuladas en los cuerpos de ciertos individuos espirituales. ¿Y cómo le decían a esa chispa? Sige en griego, alma. ¿Ok? Entonces usted tiene que preocuparse por su alma solamente y no por su cuerpo. Si su alma está bien con Dios, vaya y desordénese y póngale el gorro a su señora, haga las tonteras que quiera, emborráchese, porque ese es el cuerpo. Su alma está en otro lugar, está asegurada. Eso es antibíblico. Y Pablo mismo dice, Pablo puede entrar en esta discusión también. ¿Cómo va a tomar, ustedes son el cuerpo de Cristo, cómo va a tomar usted algo que le pertenece a Cristo, su cuerpo, y meterse con una prostituta? Eso está mal. Entonces los cristianos resistieron mucho este tipo de ideas. Y otra idea del movimiento gnóstico es que el Dios trascendente hizo descender a un redentor que les trajo la salvación en forma de gnosis secreta. Gnosis significa conocimiento. Entonces el Redentor bajó no para dar salvación a todo el mundo, sino para dar un conocimiento secreto que es solamente dado para algunos. ¿Ok? Y que eso es muy atractivo para una de las sectas que hoy en día tiene mucho énfasis en Estados Unidos a través de las celebridades. No me acuerdo el nombre, no sé si Ismael se acuerda. Ciencia cristiana. La ciencia cristiana. Enfatiza mucho eso. Entonces, tú tienes un conocimiento especial y vas ascendiendo en términos de conocimiento. Entonces, el problema con esto, cuando esto infiltra la iglesia, se forma un elitismo que es absolutamente en contra de los valores cristianos. Ok, voy a tratar de seguir. ¿Cuánto queda? 2 minutos. Los gnósticos esperaban escapar de la prisión de sus cuerpos al morir y atravesar las esferas planetarias de demonios hostiles para reunirse con Dios. Para ellos, por supuesto, no había razón para creer en la resurrección del cuerpo, esencial en la fe cristiana, la resurrección. ¿Ok? Por eso Juan dice en 1 Juan, todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne es un anticristo. Estas ideas son absolutamente anticristianas. En esto, mira, aquí está un versículo clave para entender todo esto. En esto ustedes conozcan, y ese conozcan y no que te, ahí, esa finalización, et, significa imperativo. Ustedes conozcan, esto es un imperativo que se tiene que saber. ¿Okay? Ustedes tienen que saber, tienen que conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesús, Cristo, en carne ha venido, de Dios es. Esta es una traducción ultra literal, ¿ok? Solamente para ver el énfasis. En esto ustedes conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, es de Dios, o de Dios es. ¿Ok? Y de nuevo esa palabra, ahora, en 17 segundos, aquí hay un ejemplo, una carta de Ignacio, que yo tuve que traducir en griego avanzado, y
esta fue una real pesadilla, porque él usa dokein, ahí está mi timer. Dokein viene del griego dokeo, que significa apariencia o aparecer, como una apariencia espiritual, ¿entiendes? Entonces, Ignacio, en el segundo siglo, está tratando con esto, dice, pero sí, como dicen algunos ateos, es decir, incrédulos, que Jesús padeció solamente en apariencia, y él usa dokein, mientras que ellos existen solamente en apariencia, dokein. ¿Por qué estoy encadenado? ¿Y por qué quiero pelear con fieras? Si ese es el caso, muero sin motivo. Es más, digo mentiras acerca del Señor. Pero no, él está defendiendo la fe, está diciendo, Jesús no vino solamente en apariencia, vino de verdad. Hablar de apariencias, dice él, y usa a través de la carta, usa esta polémica. Estos son apariencias, ellos son apariencias. Estos son de mentira, Jesús era de verdad. Esa es básicamente